cápsula más de Universal English Institute. En esta ocasión me voy a dar el tiempo para platicarles un poquito sobre la estructura de los phrasal verbs. Yo siempre les he comentado que la lengua inglesa es una lengua extremadamente sencilla, sobre todo cuando nosotros la comparamos con una lengua tan compleja como lo es el español, el castellano que nosotros hablamos. Sin embargo, como opinión personal, hay dos cosas que sí son ciertamente complicadas cuando nosotros aprendemos y hablamos en inglés. La primera es el uso de preposiciones, que no vamos a tratar el día de hoy, pero otra cosa que sí hace ligeramente complicada la lengua inglesa es el uso de los phrasal verbs. En realidad en algunas otras escuelas le llaman two-part verbs, pero ese no es el término más adecuado. El nombre correcto de esta clase de verbos es phrasal verbs. Ahora, ¿qué es un phrasal verb? Un phrasal verb es un verbo, pero con algo más. Y aquí viene la pregunta obligada, bueno, ¿qué le agrego a ese verbo? ¿Qué algo más le colocamos? Resulta que un phrasal verb es cuando nosotros tenemos un verbo y una preposición, o puede ser también un verbo y un adverbio, o bien un verbo, un adverbio y una preposición. Pero lo más importante es que esta unión de elementos nos da como resultado un verbo nuevo, un verbo que normalmente no tiene nada que ver con el verbo del que proviene. Por ejemplo, tomemos el verbo break. El verbo break, pues claro, es bien sabido que es el verbo romper. Sin embargo, si nosotros le agregamos ciertas preposiciones, nos vamos a encontrar que su significado es completamente diferente. Por ejemplo, el verbo break up o break off, que significan terminar una relación sentimental, o el verbo break out, por ejemplo, que significa cuando algo empieza de pronto, una guerra, un incendio, o por ejemplo el verbo break into, que es cuando entramos a un edificio, una construcción por la fuerza. Entonces, como ven, cada uno de los phrasal verbs tiene usos muy específicos y lo que los hace complicados es justamente que sí debemos dedicarles tiempo a sentarnos, a estudiarlos y aprenderlos, de manera que nosotros podamos enriquecer nuestro discurso. Otra cosa importante que debemos de saber y de reflexionar acerca de los phrasal verbs es que su uso es meramente informal. Eso es cierto. Es decir, en un contexto formal, tanto hablado como escrito, nosotros no podemos utilizar phrasal verbs, pero la verdad es que en la práctica estos se utilizan todo el tiempo. Todo el tiempo los hablantes nativos están utilizando phrasal verbs, y como lo hemos dicho, realmente lo que a nosotros nos va a permitir tener una gama mayor de posibilidades para expresar cosas, para expresar acciones, para utilizar nuestros 12 tiempos gramaticales que tenemos en inglés, es justamente el uso de verbos. Y si nosotros tenemos el conocimiento sobre ciertos phrasal verbs, pues vamos a poder decir y expresar más cosas, y nuestra forma de expresarnos a la hora de hablar y de escribir, insisto, en un contexto informal, pues va a ser mucho más rica. Así que espero que esta información les sea de mucha utilidad y hasta la próxima.